Respondiendo a la pregunta 1, la descripción de la situación, pues este hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2023. Eh, el suceso fue que yo trabajo en un taller, entonces a mí me habían encargado eh, martillar unas ciertas planchas dándole la forma que quería mi jefe. Mi jefe me lo encargó, se retiró y yo comencé a martillar, martillar, martillar para darle la forma que me pidieron. Entonces, después de un rato, acabé el martillado, dejé a un lado las planchas y proseguí haciendo mis otras labores. Después de un rato, mi jefe llegó al taller, vio las planchas que había martillado y me llamó a un lado y me llamó la atención, ya que no había quedado el martillado como él quería, por lo que me regañó y me llamó la atención y yo me sentí decepcionado. Respondiendo a la pregunta 2, ¿qué emoción sentí en ese momento? Eh, Durante ese momento la emoción que sentí fue decepción, decepción total. Respondiendo a la pregunta 3, las expresiones corporales que me ayudaron a identificar cómo me sentía, ¿no? Mi emoción, fueron mirada baja, hombros bajos, eh, también mi tono de voz bajo, y los pensamientos que tuve durante ese momento fueron que lo hice mal, tendré que volver a hacer el trabajo, mi jefe va a estar molesto conmigo. Y respecto al gráfico de emociones de Euler, mi nivel de energía fue de -3. No, perdón. Mi nivel de energía fue de 0 y mi nivel de agrado fue de -3. Respondiendo a la pregunta 4, pues yo esperaba que mi jefe me dijera que mi trabajo estaba bien hecho, ¿no? Que lo había hecho bien y seguir así todo el día haciendo mi trabajo, pero lo que pasó fue todo lo contrario, me llamó la atención, ya que el martillado que había hecho ese día no había quedado como él quería. Entonces fue una decepción absoluta en ese momento. La pregunta 5, ¿cómo fue que expresé lo que sentía? En este caso utilicé la forma de expresión de comunicación con otros, hablando de lo sucedido con mi madre, eh, narrándole lo que había pasado, ¿no? Cómo me había sentido, y ella al mismo tiempo también me dijo lo que opinaba de la situación. Respondiendo a la pregunta 6, ¿qué estrategia de regulación usé en esta situación? Pues la que usé fue la de estar presente, eh, respirando profundamente y meditando sobre la situación para lograr regular mis emociones y lo que sentía. Respondiendo a la pregunta 7, del por qué utilicé esas estrategias para regularizar y expresar mis emociones, eh, pues fue porque al expresar mis emociones utilicé el comunicar con otros, porque se me hace muy fácil expresar mis emociones a mis familiares, y en ese caso lo expresé con mi madre, ¿no? Hablando con ella sobre el tema. Y en regulación utilicé el estar presente, porque respirar profundo y meditar me ayuda a tranquilizar y relajarme casi siempre. Que tengo una situación adversa, una situación incómoda, siempre respiro profundo, es lo que más me tranquiliza y relaja, y medito sobre la situación, ¿no? Eso es todo. Respondiendo a la pregunta 8,
En una situación similar o la misma, volvería a usar el comunicar con otros para expresarme, ya que me siento cómodo al expresar lo que siento con mi mamá o algún otro familiar, ya sea en la hora de cenar, el almuerzo, al sentarse en la mesa o, o hablar en los momentos libres, como cuando nos sentamos a ver televisión. De la misma manera, en lo que son estrategias para regular las emociones, volvería a usar el estar presente para regular mis emociones, ya que es la técnica que más uso y me tranquiliza. Lo usaría respirando profundamente y meditando, haciendo esto sentado en casa o en algún lugar donde me sienta cómodo. Respondiendo a la pregunta 9. Para expresar utilizaría la expresión corporal, jugando fútbol. Esto sería después de alguna situación incómoda donde sienta frustración, ira o alguna emoción en general. Me dirigiría a jugar fútbol para expresar mis emociones mediante el pateo del balón, el correr y el movimiento en general. Utilizaría esta forma de expresión porque me encanta el fútbol y es el deporte que más practico. Para regular, utilizaría el comunicar. Esto sería después de expresar lo que siento. Jugando al fútbol, me sentaría a hablar con un amigo para poder drenar y regular mis emociones. Utilizaría esta técnica ya que hablo muy seguido con mis amigos y siempre me escuchan cuando tengo algo que contarles sobre mi día. Muchas gracias.